Buenos días. Este es el resumen de la clase 2 de Sistema Inmune para tercero medio. Como bien sabemos, el sistema inmune se encarga de mantener protegido al organismo vivo y para ello posee componentes, los cuales tenemos que las células principales son los linfocitos T y los linfocitos B, que veremos a continuación, porque estas células son capaces de reconocer antígenos y como bien sabemos, los antígenos son una sustancia, puede ser una proteína, por ejemplo, que permite generar una respuesta en el organismo, una respuesta inmune. ¿Ya? Entonces, existen los órganos linfoides secundarios y los primarios. En los primarios, lo que más me interesa, más que sepan cada uno de los componentes y su función, es que en los primarios se desarrollan y maduran los linfocitos. Y ahí es donde adquieren inmunocompetencia. En cambio, en los órganos linfoides secundarios, es que básicamente eh, permiten captar a lo largo de todo el cuerpo, a través de la linfa y la sangre, la presencia de antígenos en todo el organismo. Y ahora, tenemos el sistema inmune adaptativo, que vendría siendo la barrera terciaria, se encarga de la barrera terciaria del sistema inmune. Y tiene dos tipos de respuestas, la respuesta celular y la respuesta humoral. La celular, como su nombre lo indica, está mediada por células. La humoral está mediada por anticuerpos o inmunoglobulinas, que son complejos de proteínas, básicamente. Entonces podríamos decir que la celular es mediada por células y la humoral más por proteínas llamada anticuerpo. En la celular están los linfocitos T, que son, bueno, producidos y maduran en el timo, al igual que los linfocitos B, pero los linfocitos B son de la respuesta humoral. En la respuesta celular, los linfocitos T viajan al sitio de la infección y destruyen las células que han sido infectadas. En cambio, la humoral son proteínas que actúan sobre ciertos antígenos, para los cuales tienen sitios de unión específico. Entonces, en la humoral se unen antígenos y en la celular obviamente se van a tener que unir antígenos, pero para destruir células. Esto es para destruir los patógenos mismamente. Los linfocitos T en su membrana poseen unos receptores que reconocen a los antígenos que sean específicos para ese receptor y aquí actúan sobre la superficie del microorganismo. Y es ahí donde el linfocito puede enviar ciertas proteínas para que vayan destruyendo y degradando a la célula infectada. Así desencadena la respuesta inmune. En este caso se acopla al antígeno, como se ve aquí en la figura, este es el linfocito T, específicamente TSD8, genera un Fas ligando con una proteína llamada Fas que tiene la célula infectada, es como para anclarse básicamente, y a partir de este complejo que se genera acá, se envía proteína, en este caso la perforina y la grasmina, que lo que hacen es entrar a la célula y destruir el ADN de la misma. Y para la respuesta humoral tenemos los linfocitos B, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque producen los llamados anticuerpos. Y estos anticuerpos ya pueden estar acoplados a la membrana de estos linfocitos o bien salir al torrente sanguíneo. Y ahí es donde pueden actuar con mayor rapidez. Entonces, estos anticuerpos que tienen una estructura, bueno, aquí se ve de forma de Y, pueden tener otra estructura, eh, reconocen al antígeno de un patógeno específico, son específicos los anticuerpos, no son generales. Por eso la respuesta inmune adaptativa ocupa la barrera terciaria y esta sí tiene memoria celular. O sea, este anticuerpo va a ser específico para un antígeno en especial. Y eso es lo que puede promover diferentes respuestas, en este caso podría ser la fagocitosis. Lo que pasa aquí es que el linfocito se divide y produce más anticuerpos y genera dos tipos de células. Una célula de memoria, que esto va a servir para más adelante por si acaso un mismo antígeno vuelve a atacar nuevamente el organismo, y otro, efectora, que es la que va a hacer que va a atacar al antígeno correspondiente. Y el anticuerpo tendría esta forma,
es un complejo de proteínas, y se originan a partir de los linfocitos B, y son necesarias también para la respuesta humoral, ya que atacan al patógeno al asociarse con el antígeno específico. O sea, no son específicos para cada antígeno, no son generales. Y el anticuerpo puede tener diferentes tipos de ataque al antígeno en cuestión o al patógeno. Por ejemplo, la aglutinación, que estos patógenos que son rojos, los anticuerpos se unen al antígeno, que es un cuadrado azul que se ve por ahí. Aquí, por ejemplo, se unen y lo empiezan a rodear. Entonces le quitan la movilidad que tienen y es más fácil así eliminarlo. O la neutralización, por ejemplo, si el patógeno libera sus toxinas o cosas así, los mismos anticuerpos pueden asociarse a la toxina, que en este caso puede ser un triángulo verde en este caso, y así ¿cómo se llama? La neutralizan. O sea, ya no puede tener efecto en el cuerpo. También generan la opsonización, que es básicamente se adosan al patógeno y también se pueden adosar algún fagocito. De esta forma el fagocito lo reconoce y lo empieza a digerir. Y también el complemento, que lo que hacen aquí los anticuerpos es que inflaman y producen la lisis del patógeno. La respuesta inmune adaptativa tiene 3 etapas básicas: el reconocimiento, la activación y la respuesta efectora. En el reconocimiento, los receptores de membrana de algún linfocito se pegan a un antígeno y empiezan a generar una primera respuesta o una primera señal, que es lo que lo conduce a que empiece el proceso de activación. Aquí se sintetizan nuevas proteínas y se empieza a reproducir, o sea, prolifera la célula, sea linfocito T o linfocito B. Y luego llega el proceso de diferenciación, que básicamente es generar 2 tipos de células: unas células de linfocito T o B de memoria, que es para en un futuro atacar al mismo antígeno, y otro linfocito B efector, que es el que secreta los anticuerpos para el antígeno que está atacando al cuerpo. Y tenemos la respuesta efectora. Después de activarse estas células, se pueden generar diferentes tipos de respuestas. Por ejemplo, la respuesta inflamatoria, la lisis de la célula que esté contagiada, rompiendo ya sea la membrana o el ADN, y fagocitarla. En esta imagen observamos más detalladamente qué es lo que pasa. Lo que acabo de explicar anteriormente, está el linfocito sea B o sea T, inmaduro. Cuando se le acopla un antígeno, se genera una primera señal y eso produce que se genere una síntesis de nuevas proteínas en el linfocito, bueno, el linfoblasto, que adquiere ese nombre, y este que hace prolifera. Y es proliferar, se reproduce en muchos más linfoblastos. Y estos, al madurar, se diferencian en 2 tipos de células, sea el linfocito T o B. Por ejemplo, en el linfocito B se generan células de memoria, que son para atacar el antígeno a futuro, si es que vuelve a entrar el mismo patógeno, y efectoras, que son los que van a secretar los anticuerpos y son los que van a luchar, por así decirlo, con el patógeno. En el linfocito T, el linfocito T efector, el que produce la citoquina, que estas lo que hacen es producir una respuesta inmediata, generar respuestas más inmediatas al patógeno. Y también se generan las células T de memoria, que son, por si acaso el patógeno vuelve a atacar a futuro. Y siguiendo con esa misma premisa de que el patógeno puede atacar a futuro, es que tenemos 2 tipos de respuestas. La respuesta primaria es cuando el antígeno o el patógeno ataca por primera vez y se genera un retraso, o sea, hay un tiempo antes de generar una respuesta inmune. O sea que empieza a aumentar un poco la concentración de anticuerpos. En cambio, cuando vuelve a atacar, el retraso, o sea, la capacidad para reaccionar del cuerpo, del sistema inmune, por así decirlo, es menor y genera una mayor concentración de anticuerpos, entonces es más efectivo luchar con el mismo antígeno. Ahora, no solamente de manera natural y enfermándonos es que adquirimos defensa en el cuerpo. Existen 2 formas: la inmunización activa
que es la que hemos estado viendo a lo largo de este curso, que básicamente al momento en que me enfermo o que llega un patógeno, ahí empiezo a generar defensa. Está también la inmunización pasiva, que es que yo recibo, sin haberme enfermado, defensa. ¿De qué manera? La inmunización activa es en este tipo de respuestas, el sistema inmune deja memoria. O sea que si a futuro me vuelve a atacar el mismo patógeno, lo voy a poder combatir. Está de manera natural, que es como siempre lo hemos visto cuando nos infectamos de algún patógeno, o de manera artificial, que es la vacunación. ¿Ya? Y está la inmunización pasiva, que significa que la persona no es el que genera los anticuerpos, sino que son producidos por otro organismo u otros mecanismos artificiales y la persona solamente los recibe. De manera natural tenemos el traspaso placentario, o sea, a través de la placenta por parte de la mamá al bebé, o al feto en este caso, y a través de amamantar al bebé, de la lactancia. Y de manera artificial, cuando se inyectan sueros con anticuerpos a las personas que los necesiten. Ya, entonces, la inmunización es un proceso que desencadena cierta respuesta para atacar a los patógenos que puedan causar enfermedades. Y las vacunas es básicamente una exposición intencional a forma de un agente patógeno, pero que no va a causar la enfermedad en el individuo, sino una respuesta inmunitaria que le permite generar memoria para atacar a un mismo patógeno a futuro. Hoy en día, estos tipos de vacunas presentan un antígeno, que sería básicamente una proteína que genera la respuesta inmune, y un adyuvante que es una especie de sustancia que permite la inflamación. ¿Para qué la inflamación? Para que el cuerpo reaccione y pueda entrar en contacto con el antígeno y ahí generar los anticuerpos necesarios. Y eso sería la grabación, ¿sí? Y el resumen de la clase 2 de inmunología.